Bendiciones, salud y paz para mi amada audiencia en esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, representando en nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Esa es nuestra incorporación que hemos creado aquí en el estado de Nueva York. Y hemos creado esa incorporación para usarla para medios de donaciones de personas que quieran ayudar al ministerio para avanzar más el Evangelio en la enseñanza, en el discipulado, en conectar con la verdad del Evangelio que fue hablado por nuestro Señor Jesucristo 2000 años atrás. Y tenemos todo el tiempo para hablar del Evangelio, esa es una, y no tenemos prisa, no vamos a estar agitando nuestra voz, ni corriendo con nuestra voz para enseñar lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Queremos que usted escuche, y usted oiga, y que pueda llegar a un conocimiento. Usualmente los libros que yo he escrito, los 11 libros que yo he escrito, siempre menciono que la comprensión y el entendimiento va a ser para otro tiempo en la vida de todos nosotros. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, que en parte conocemos. ¿Ve? En parte vemos las cosas como por el espejo oscuro. Ese es Pablo. Pablo fue al tercer cielo. Pablo estuvo 17 años conociendo el Antiguo Testamento y la ley verdadera del espíritu de la ley para hacer la división entre la gracia y la ley. Y después le escribe en 1 Corintios 13 que vemos por espejo oscuro y que en parte conocemos, porque en 2 Corintios 12 él habla que él fue al cielo. Y él dice que vio cosas que el lenguaje hebreo, griego, español, todos los idiomas que hablaba Pablo, él no pudo hablar de lo que vio allá arriba, de tan poderoso, tan precioso, tan hermoso. No habían palabras en esta tierra para él pronunciar lo que él vio allá arriba. Que bien interesante esta versión que le estoy presentando. A diferencia de lo que está ocurriendo hoy en día, todo el mundo está yendo al cielo, todo el mundo está yendo al infierno, todo el mundo está por el internet diciendo que Cristo no es como lo que presentaron, que Dios, ¿dónde estaba Dios antes de él ser Dios? Todo eso está en YouTube, toda esa información. Y hay personas que comienzan a ver esas cosas y se dan una confundida y crea un desánimo de lo que ellos y ellas han recibido del Evangelio. Y mientras estemos enseñándole y educándole como maestro, usted considere a mí como su maestro, siendo que mi versión ha sido maestro de instituto, maestro de colegio bíblico, maestro de seminario, enseñándole no solamente a los pentecostales, a la iglesia histórica, presbiterianos, bautistas, metodistas, episcopales, y que esa gente tiene un matiz de enseñanza un poco diferente a los pentecostales. Sin embargo, con lo grado que Dios me permitió adquirir, estas instituciones me han querido para que yo sea parte de se llaman Adjunct Faculty, parte de la facultad de esos seminarios, como el New York Theological Seminar. Entonces, mientras voy hablando con ustedes y veo lo que está aconteciendo, no puedo obviar. Y que eso yo lo hacía como pastor
en mi congregación del Templo Pentecostal del Dios Viviente por 44 años, que cuando veía un movimiento de cualquier situación social, movimiento con la tierra, movimiento con enfermedades, movimiento con cosas naturales, yo tenía que parar cualquier serie de mensajes que yo estaba presentando a la congregación para tocar base con lo que está sucediendo. Entonces, a las 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo, yo quiero ser también esa referencia, ese marco de referencia donde usted pueda sentarse conmigo. Y como esto está en YouTube, usted me puede ver en cualquier otro momento y aprender de lo que Cristo presentó en relación al tiempo que él estaba viviendo, 2000 años atrás, y lo que Cristo profetizó para nuestros tiempos presentes. Y entonces la idea es cómo vamos nosotros a contextualizar, cómo vamos nosotros a poner en orden lo que Cristo enseñó 2000 años atrás y lo que está aconteciendo en este momento en medio de la humanidad. ¿Ve? Y todos nos levantamos en este día con terremoto, con tsunami, con maremoto, y que esto comenzó en diferentes países del mundo. Sin embargo, aunque nosotros estamos en esta parte del norte del mundo, no va a afectar a nosotros. Entonces quiero hablar algo de la profecía y cómo es que la profecía bíblica funciona y cómo la iglesia debe de mirar la profecía y cómo Cristo la presentó a nosotros. Entonces hay un orden. Cristo dijo que regresaría de nuevo. Eso está en Hechos 1, 6, 7. Que Él regresaría de nuevo a la tierra. Eso está en Mateo 24, 29, que la señal del Hijo del Hombre se presentará y Él vendría. Eso está en Zacarías 14, el primer versículo, que Cristo vendría. Zacarías 13, 6, que pondría sus pies sobre el monte de los olivos. Así que hay un montón de profecía antiguo testamentaria que no solamente habla de la venida del Mesías, sino también habla de su venida para atrás. Que Él regresó, se fue, y Él regresará. Y el mismo Jesús en el Evangelio, en Lucas 21, dice la superinscripción, la venida del Hijo del Hombre. Y quiero decirle que la superinscripción que están en los capítulos, eso lo pusimos nosotros, los seres humanos, para identificar el párrafo completo de lo que se está hablando en esa escritura. Eso no quiere decir que eso es inspirado. Lo que está inspirado es lo que sigue por el Espíritu Santo. Pero la superinscripción, la venida del Hijo del Hombre, eso lo pusimos nosotros para habilitar mejor el estudio y el conocimiento más rápido de algo que necesitamos saber de lo que está hablando el párrafo. Así que las personas que pusieron esos títulos encima de cada frase, cada capítulo, simplemente fue para habilitar el conocimiento más rápido, que cuando comencemos a leer nos está indicando que está hablando de la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Antes eso no era así, todo estaba corrido. Es como el Antiguo Testamento. No hay división de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo está corrido. Y el canon se sentó para entonces ponerle división a todos los capítulos de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio,
de Josué, de Jueces, primera de Samuel, segunda de Samuel, y todo, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica, segunda de Crónica. Todos esos 39 libros entonces tuvieron su límite de enseñanza y de terminación. Pero eso vino después. Antes todo estaba corrido, para que podamos entender cómo estaba la escritura escrita. Pero el capítulo 21 de Lucas, Jesús hablando en el verso 25, entonces Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Está hablando de antes de la venida de Cristo, van a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esta es una profecía, y la profecía, para entenderla o conocerla, tenemos que saber que tiene que ser global, no puede ser local. Porque alguien en algún país puede ver algo en el sol o en la luna o en las estrellas en esa localidad y ya. Pero cuando nosotros estamos viendo en el internet que la gente está grabando situaciones en el sol, en la luna y en las estrellas, ya me está hablando de algo que se está cumpliendo. Así que para que la profecía tenga su cumplimiento y pueda ser aceptada como el cumplimiento de lo que dice la profecía, tiene que ser global. Si las Naciones Unidas tiene más de 220 naciones del mundo registradas como naciones civilizadas, más la otra que no han sido registradas, y todas estas naciones le están aconteciendo cosas, y la gente está viendo cosas en el sol, en la luna, en las estrellas, entonces estamos hablando de un fenómeno profético que está teniendo su cumplimiento en el día de nosotros, en nuestra generación. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahí? Entonces, Jesús sigue diciendo que cuando vengan estas señales del sol, la luna y las estrellas, va a haber angustia en la gente en la tierra. ¿Ok? Hoy en día hay una angustia en la tierra. Porque la parte norte del país más grande del mundo, que se llama Rusia, el más frío del mundo, hubo un terremoto de 8.8, el más grande que se ha registrado en la historia humana, y que esto ha devastado pueblos en Rusia, que hasta el día de hoy no estamos viendo bien, pero cuando se aplaca un poco la situación, vamos a ver la destrucción. Y que este acontecimiento de este terremoto se está moviendo alrededor de Hawái, que es uno de los estados de los Estados Unidos, que están cerca por allá, en el otro lado del mundo, y que en Hawái ha venido el tsunami. Ahora, ¿qué es lo que es un tsunami, no? Porque esas son palabras que no están en la Biblia, lo que habla de terremoto. Pero el tsunami es una palabra moderna, porque la ciencia, como dice Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ha descubierto, los buzos han entrado. Yo tuve la oportunidad cuando estaba en la isla de Caimán, con mi familia, de pagar y entrar a las profundidades del mar en un submarino. Pagué un montón de dinero, los 4 entramos de noche, y había una lucecita en el submarino que nos enseñaba todo lo que había debajo del mar, y el mar es como la tierra. Tiene montaña, tiene piedra, tiene hoyo,
el mar es increíble. Y llegamos a un momento donde había una montaña y el guía nos está diciendo, estamos delante de una montaña, y yo vi esa montaña, y entonces la nave, el submarino, comenzó a subir encima de esa montaña, y era altísima. Entonces esa montaña está a nivel de la profundidad del mar, de alta que está. ¿Qué ocurre? Cuando hay un terremoto, un temblor, que comienza en el mar, esas montañas se derriban. Cuando esas montañas caen dentro del mar, se queda ese vacío. Y las aguas que estaban quietas, dando de vuelta a la montaña tranquilita, se intranquilizan y comienzan a subir y a bajar. Mientras van subiendo y bajando, llegan a la superficie. Entonces ese vacío que de esa montaña se tiene que llenar de agua para que esté todo tranquilo. Entonces las orillas de esos lugares donde ocurre el tsunami comienzan el agua a reducir y el agua a entrar al mar. Mientras el agua se están como recogiendo de las playas, se van alzando y llegan a 30 y 40 y 50 pies. Entonces cuando llegan a entonces tienen que salir de nuevo y ahí es que se produce el tsunami, que entran a las ciudades como ocurrió en Sri Lanka, en la India, algunos años atrás, que mató casi 300,000 personas, el tsunami. Se lleva con toda esa fuerza y todo lo que está en el medio se lo lleva. Esa es una forma de tsunami natural. Se ha descubierto que cuando un país le quiere hacer daño a otro país, es bien interesante lo que le voy a decir. Los buzos pueden ir al fondo del mar y poner dinamita para explotar a esas montañas, para que haya un tsunami y se lleve a un país, a una isla, a quien ellos quieran. Hasta eso hemos llegado, porque está la maldad en nuestros corazones que hace que se produzcan estas cosas. Entonces hoy en día ya no sabemos si esto viene por fuerza natural o cosas naturales o otro país que quiere desaparecer a otro país para hacerle la maldad. Porque ya se ha visto que países pueden crear tormentas en las nubes. Todo eso se ha descubierto. Que la ciencia, como dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. Y estamos viviendo en ese periodo de tiempo y todo eso tiene que ver con la maldad del corazón. Entonces, la única diferencia es que los países como Estados Unidos, Rusia, los países modernos, tienen satélite en el espacio y ellos pueden estar mirando cualquier sismo, cualquier cosa que se esté moviendo y avisarle a la población e intervenir, que esa es la otra realidad de un país como los Estados Unidos, que tiene todos esos satélites, como la China por igual, como Rusia por igual, como Francia por igual, y todos los países pequeños que han adquirido mucha riqueza han puesto sus satélites para vigilar todo lo que puede estar viniendo alrededor de sus países, pues. Y como dijo Ronald Reagan, que la paz de un país depende de la militancia que tenga. Mire cómo estamos viviendo hoy en día. Que de acuerdo a la militancia que tiene ese país, eso dependerá de la paz que tendrá ese país. Porque siempre ha existido el querer conquistarnos los unos a los otros. Entonces cuando vengan esas señales en el sol, la luna y las estrellas, como dice Lucas 21:25, va a haber angustia en la tierra y en la gente de la tierra. Va a haber confusión a causa, mire cómo dice, a causa del bramido del mar y de las olas. No le llaman a las olas y el bramido del mar tsunami. Pero sí, en el lenguaje de nosotros, podríamos decir a causa del tsunami que se levantó en ese momento, que no sabemos si es natural
o fue una bomba que pusieron. Cuando yo estaba en el seminario estudiando la maestría en divinidad, hubo lo que se llama entre Gorbachev y Ronald Reagan la idea de parar la proliferación de los armamentos. Y que la Unión Soviética para aquel entonces tenía armamento para destruir al mundo 25 veces con un misil. Igualmente Estados Unidos tenía la capacidad de destruir al mundo con 25 veces. Entonces Gorbachev, que era el presidente de Rusia, y Ronald Reagan decidieron reducir ese armamento hasta solamente llegar a tener un armamento para destrucción. Porque todos esos armamentos cuestan tantos billones de dólares. Entonces Reagan logró eso con Gorbachev, hicieron pacto y todo. Y se redujo eso supuestamente. Supuestamente digo. Entonces lo que estudié en aquel entonces, para los 80 y los 90, que precisamente para los 80, que yo terminé mi maestría en el 89 y después entré al doctorado, que para reducir todos esos armamentos nucleares, toda esa pólvora, todo eso fue echado al mar. Tanques, barriles. Eso está en la profundidad de los mares. Que cualquier persona que quiera hacer mal a una nación puede enviar algunos buzos a un submarino que tenga habilidad de correr rápido y arrancar rápido, porque si se explota una de esos barriles llenos de pólvora, la persona y el submarino y el buzo pueden morir instantáneamente. Eso fue con lo que ocurrió cuando en agosto 6 de 1945, cuando Harry Truman mandó a este capitán a tirar la bomba atómica en Hiroshima, agosto 6 de 1945. Y esa bomba tenía 16 pies y tenía 13.400 toneladas de dinamita. Y el avión que usó este capitán, cuando tiró la bomba en Hiroshima y comenzó el humo a subir, dice que el avión tuvo que correr, pero lo más rápido posible hacia arriba, porque el humo lo iba a alcanzar y lo iba a matar. Bien. Entonces, le estoy dando esta información porque esta información está registrada en la historia y está registrada en los libros, pero hay que leer esos libros, especialmente cuando uno hace investigación. Pero aquí cuando Jesús habla del bramido del mar, y de las olas, está hablando de un tsunami. Que hoy en día nosotros podemos entender, porque entonces las olas se ponen bravas, y entonces por eso que en Job habla 26, que él le puso límite a las olas, porque las olas del mar son bien orgullosas. Y cuando Dios hizo el mar con el poder de su palabra, le puso límite a las olas. Entonces, el verso 26, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. 2000 años atrás, Cristo está sentado con sus discípulos hablando de los tiempos finales, y entonces le dice expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Otra cosa que usted y yo tenemos que entender es que hubieron 5 profetas mayores, comenzando con Isaías y terminando con Daniel, y hubieron 12 profetas menores, comenzando con Oseas y terminando con Malaquías. Y todos ellos fueron llamados para amonestar al pueblo de Israel y a la misma vez para indicarle que vendría un Mesías, que el Mesías vendría. ¿Ok? Entonces,
cuando usted lee el capítulo 9, 10 y 11 y 12 de Daniel, va a ver que Daniel se interesó en conocer el futuro del pueblo de Israel. Y Gabriel, el ángel mensajero, tuvo que venir del cielo para hablarle a Daniel de lo que iba a acontecer y le presentó hasta 70 semanas que iban a acontecer para que se terminara todo. Y te van a notar que a Daniel le decían, sella eso, sella esa profecía, porque no es para tu tiempo. Entonces, Dios es tan bueno que no quería que los eruditos y los teólogos de aquel entonces, los profetas, la gente de Israel, se mataran investigando tanto, porque lo que él usó al profeta para hablar no iba a acontecer en ese periodo de tiempo de existencia de vida de esa persona. Entonces el sello significa que eso era para otro tiempo. Aunque Daniel quería saberlo inmediatamente, en el capítulo 2, y usted quería saber todo, como siempre. Transcurrieron 600 años en aquel entonces y surge la iglesia, surgen 12 apóstoles y surge una persecución y el emperador Diocleciano persigue a la iglesia y a los líderes de la iglesia, y el último que quedaba en esa área era Juan, el discípulo amado de Jesús, que lo ponen preso en la isla de Patmos, que estaba a 37 millas de la tierra, y era una isla que ponían a los presos políticos, pero Diocleciano, emperador de Roma, para los 90, quiso poner a Juan ahí. Entonces, cuando Jesús se le apareció a Juan en el capítulo 1 y comienza a enseñarle lo que va a acontecer en el futuro cercano, él le dice a Juan, mantén eso abierto, no lo sellen, porque el tiempo está cerca. Y hace 2000 años de eso, ¿no? A Juan le dijeron, no selle eso porque esto va a acontecer. Recuérdese que el Salmo 90 dice que un ayer para el Señor es como un día. Segunda de Pedro 3:8 dice, un día para el Señor son como 1000 años. Un ayer es como 1000 años. Y 1000 años es como un ayer. Y un día para Dios de 1000 años es como un día. Entonces, cuando le dijeron a Juan, no selle lo que está recibiendo, porque ya está pronto para cumplirse. Tremendo, ¿no? Entonces, Jesús siguió diciendo que va a haber un desfallecimiento, un desánimo en los seres humanos y un miedo por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿cómo actualizar este evangelio de Jesucristo, que fue el que habló la verdad de todas las cosas? Y cómo no confundirse con el AI, todos estos robots y todas estas computadoras que están creando situaciones. Bueno, la China creó un sol. O sea que el sol está allá arriba, que tiene 23 millones de grados Fahrenheit de caliente, está a 95 millones de millas de la Tierra. Y la China ha decidido crear un sol dentro de ellos. Cuando viene el frío, ellos ponen ese sol de ellos eléctrico. Así está la ciencia tan avanzada. Y han creado hasta luna para que alumbre no solamente la luna natural que está en el cielo, sino también luna aquí en la tierra. Entonces, cuando la potencia de los cielos sean conmovidas, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran
gloria. Y el verso 28 nos dice a nosotros, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice erguío, preparado, está consciente, está atento, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa palabra cerca y pronto es un problema para nosotros los seres humanos. Porque a Cristo se le hacía fácil decir está cerca vuestra redención, está cerca vuestra salvación. Y eso puede durar 1000 años más. Aún aconteciendo y moviéndose la potencia de los cielos y todo. ¿Ve? Como un señor vino a mi congregación una vez, estábamos orando en mi oficina, que era culto de oración. Me dice, pastor, yo tengo que dar un testimonio. Y digo, ok, está bien, darlo, está bien. Yo le permití que él diera su testimonio. Dice, yo vi un reloj en los cielos y era las 12 menos 5. Así que faltan 5 minutos para que el Señor regrese a la tierra. Hace muchos años de eso. Y yo le dije, ¿tú sabes cuántos son 5 minutos para Dios? Son más de 350 años. Y dice, ¿cómo? Sí. En el Cairo de Dios es muy diferente al crono del tiempo que nosotros estamos viviendo. Los judíos no están viviendo en el 2025, ellos están viviendo en el año 5790. De la salida de Abraham, de la salida de Moisés, ese los años que ellos están viviendo. Ellos no están viviendo en el tiempo de los gentiles, ellos están viviendo en el tiempo de la Biblia. Y entonces el hermano dijo, ay doctor, ya yo no voy a hablar de eso, yo no voy a testificar más de esa cosa entonces. Eso no falta muchos años para eso, 5 minutos. Y qué bueno saber estas cosas porque así uno ayuda a la gente a entender que no podemos ser fanáticos, sensacionalistas y querer que la gente esté preparada porque la gente se ha preparado y se prepara y Cristo no viene. Entonces se desaniman y pierden hasta su fe, como le ha ocurrido. Yo he oído eso desde que yo nací. Ahí está. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, preparad, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa palabra cerca puede durar mucho tiempo en el Cairo, en el tiempo eterno de Dios. Entonces le refirió una parábola también Jesús, que nos vamos a tratar con la parábola. Ve. Pero en el verso 34 Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, que comencemos a comer. Que hay muchas personas que cuando le da depresión comienzan a comer y comienzan a engordar y se mueren. De glotonería, de embriaguez, otros comienzan a beber, a emborracharse, para anestesiar todo el sistema nervioso, para no sentir, ni oír, ni ver lo que está sucediendo. Mire, Jesús le está diciendo que no nos llenemos de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, que es bien interesante, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Ve. Eso es lo que enseñamos hace 2 días atrás acerca de conocerse a uno mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Este es el libro que usted debe mandar a buscar para que nos conozcamos. Porque aún señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia, Cristo nos dice que no estemos afanosos, que no estemos comiendo, que no estemos en glotonería, en embriaguez, que no estemos en los afanes de esta vida,
y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces Jesús dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Okay. Así que cuando Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga que miedo. Ya yo le he enseñado a ustedes que miedo representa peligro. Y que tenemos que estar erguidos, tenemos que estar preparados porque esto va a acontecer. Esto no es nuevo. Lo que está aconteciendo no debe de alarmar a la iglesia ni a ningún hombre o mujer que teme a Dios. Y tampoco se debe usar para amedrentar en una forma sensacionalista a la gente. Y aún usarlo para sacarle el dinero a la gente, que dé todo, que ya todo se va a acabar, denme todo su dinero a mí, como hacen muchos sectarios. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírlo en el templo. Bien. Así que cuando leemos este párrafo completo de Lucas 21, 25 hasta el 38, vemos la enseñanza correcta de la profecía y de los acontecimientos que están sucediendo en todos los países del mundo. Pero ¿cómo es posible que un tsunami que ocurra en Rusia, si usted sale del aeropuerto Kennedy a Rusia, usted tiene que durar 18 horas en un avión para llegar a Rusia, 18 horas. Si sale del aeropuerto Kennedy, usted tiene que durar 24 horas para llegar a Hong Kong, a la China. Ese avión corriendo 500 millas por hora y más. Sin embargo, un tsunami que ocurra a tantas horas y a tanta distancia de los Estados Unidos puede afectar nuestra tierra, como lo está haciendo en este momento. Porque California está más cerca de esta parte del mundo que esta parte del norte de Nueva York. Alaska es frontera de Rusia. Entonces todo lo que acontece en Rusia automáticamente va a afectar al estado de Alaska. Bien. Entonces, el mundo está lleno de islas. Todos los países del Caribe son islas. Hay millones y millones de islas en el mundo entero. Manhattan es una isla que tiene el río del este y el río del oeste que la cubren. En Manhattan hay más de 17,000 edificios, 102 pisos, el Empire State Building y lo demás que están haciendo. También se está hablando que Manhattan tiene tanto peso con esos edificios que poco a poco se está hundiendo. Porque debajo de una isla lo que hay es agua. Y si viene un tsunami y se mueve las piedras que están debajo de esos edificios, se van a ajuste todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir a la iglesia, a adorar, a cantar? Y que nos estén hablando de cosas que no son relevantes a la realidad de lo que está sucediendo. Yo le hablo a los pastores y a las pastoras que me están viendo y escuchando.
que aprendamos a contextualizarnos para ayudar a nuestros miembros, porque ellos están haciendo esa pregunta a otra gente. Le están haciendo la pregunta muchas veces hasta a los brujos que están en el internet, espiritistas, santeros, adivinos, que están tergiversando la profecía bíblica al modo de ellos y de ellas. Entonces, si tenemos más de 40 millones de iglesias y más de 37 millones de denominaciones, concilios y movimientos, tienen que haber una emitiva de información a todas esas personas que son parte de todos estos movimientos para que nos contextualicemos y ayudemos a nuestros miembros que cuando estén en la iglesia y estén adorando en el templo, que estén tranquilos, está quieto. Como dice el Salmo 46, 10, está quieto y conocer que yo soy Dios. Vamos a enseñarle la palabra de Dios de verdad. Vamos a enseñarle lo que habló Jesús. Porque este asunto de miedo no es para la iglesia. Este asunto de, como dice Lucas 21, 25, de angustia, no es para nosotros. ¿Ve? Eso es para los que no tienen a Dios en su noticia, los que no conocen la palabra, que van a estar al contrario. Nosotros conocemos la palabra, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz. Y como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento, os guardará. Entonces, si Dios nos va a guardar de todos estos movimientos que van a venir, ¿cómo ayudar a esa persona que están turbados, que están confundidos, que están con miedo, que están mirando todo lo que están aconteciendo? Entonces, la iglesia tiene que tener la respuesta positiva para este grupo de gente, que se preparen para que vengan y se conviertan al Señor. Pero no le esté diciendo que mañana se va a acabar el mundo, que no. Vuestra redención está cerca, no se puso día, ni fecha, ni año, y eso se habló 2000 años atrás. ¿Bien? Ustedes como primera de Juan 4, que dice que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Dijo Juan, 2000 años atrás. Y nosotros estamos hablando de un anticristo que va a suceder, que va a salir. El espíritu del anticristo, Juan lo vio moviéndose dentro de la iglesia y por todos esos 3 continentes de Asia, África y Europa. Él lo pudo ver. Entonces el verso 33 de Lucas 21 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que se nos da la amonestación que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez. Yo no puedo estar sobrepeso por mi angustia, por mi miedo y estar comiendo y comiendo y comiendo para después tener problemas de mi circulación, problemas para caminar, problemas de todo. Por eso hablo de este libro, Conócete a ti mismo. Porque hay personas que son cristianos y todo y tienen una condición física que no le ayuda para nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner al día y cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo? Porque cuando una persona come mucho y es un glotón, eso puede ser una enfermedad mental. Que cuando la persona come, lo que hace es que anestesia todo el sistema nervioso y usted tiene que estar bobito, tranquilito, y el sistema tiene que estar moviendo para digerir esos alimentos y los nutrientes dentro del cuerpo. Entonces, cuando usted come sin hambre, ya usted sabe que usted no está bien. Lo que hay que comer para nutrir el cuerpo, y más cuando hay hambre, seguro que hay que comer y estar en paz. Pero no en forma glotona. Y también el asunto de la embriaguez, que muchas personas corren a los lugares donde venden esos licores para escaparse,
para no poner la atención a lo que está sucediendo. Esa no es la solución, es todo lo contrario. Mire cómo dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bien. Porque si usted va a la iglesia, al templo, a la casa de oración y sale preocupado, entonces algo no encajó ahí. Aunque se predicó, lo que se enseñó no encajó bien con la enseñanza del Evangelio. Porque el Evangelio es la buena nueva de alegre gozo y paz al corazón de la persona. Y que esa persona sale de la casa de oración con una esperanza para hablarle al vecino, hablarle a quien encuentre en el medio de la salvación que está preparada para la humanidad, no solamente para la iglesia, para la humanidad. Mateo 28:19. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20, enseñándole todas estas cosas, esto que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos una perspectiva correcta de lo que es la profecía, vamos a estar en paz, en tranquilidad, en sosiego. Vamos a poder dormir, vamos a poder orar, vamos a poder interaccionar con la familia, vamos a ir al templo, a la casa de oración tranquilo, a dar gracias a Dios. Cuando llegue el momento para nosotros, pues nos vamos. Ay. Bien. Pero tenemos que ser sabios y entendidos. Usted no va en este momento a tomar un avión para ir a Rusia. Usted no va a tomar un avión en este momento para ir a Hawái a unas vacaciones. Porque si usted ve que están desalojando a toda esa gente que caen a las montañas altas y a todos los lugares de Hawái, o que salgan de Hawái automáticamente, y usted va, entonces usted está tentando a Dios y Dios no puede ser tentado. Entonces cuando sucede la tragedia, no le echemos la culpa a Dios. Tenemos que andar, como dice Romanos 13, tenemos que andar como hijos de la luz. Como hijos de la luz, ¿right? Porque Pablo habló esto muy claro aquí en Romanos 13, como él dijo. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Es interesante que Jesús mencionó eso y Pablo habla de glotonería y borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no por obear para los deseos de la carne. Bien interesante, que ahí nos llaman a separarnos de toda el miedo, la atención que vamos a tener cuando veamos todas estas cosas que estén aconteciendo. Que eso es lo que hacen la gente del mundo, la gente que no tiene a Dios en su noticia. Bebamos, como decían los hedonistas, bebamos y comamos que mañana nos vamos a morir. No, eso no es así. No se muera haciendo decisiones incorrectas, quédese vivo para que pueda seguir ensanchando el reino de Dios con su vida ejemplar. Y yo sé que para el verano todos queremos salir a diferentes lugares del mundo. Y nosotros pensamos que merecemos salir para reposar y descansar de todo el trabajo que hacemos aquí en los Estados Unidos o en los otros países, porque hay gente que viene en este país de sus países también. Pero cuando Pablo dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, aparte de conocerse a uno mismo, aquí entonces yo le integro el conocer lo que está alrededor de nosotros, el conocer lo que está aconteciendo. Entonces hay gente que no mira noticias, que se queda en un cuarto orando para que Dios les revele. Prende la televisión
Y Dios te va a revelar, Dios te va a enseñar lo que está aconteciendo y lo que dice la Escritura. Ve la noticia. Y hay gente que tiene hasta miedo de ver la noticia porque después no pueden dormir, se asustan. Pero si tiene una enseñanza correcta de la profecía, que son globales, no son locales. Hay países que van a desaparecer y el mundo va a seguir igual. Hay islas que van a desaparecer y el mundo va a seguir funcionando. Ahora, cuando comienzan a desaparecerse las islas alrededor del mundo, países enteros, ya estamos hablando de algo más profético, más global, de cómo está aconteciendo. Un tsunami que ocurre en Rusia y de repente está afectando toda la costa de los Estados Unidos. La costa oeste de los Estados Unidos abarca California, que tiene 40 millones de habitantes, Portland, Oregon, Seattle y Alaska, 5 estados, que son estados grandísimos que tienen millones y millones de población. Entonces, si esos 5 estados son afectados con muchedumbre de mortandad y todo, eso va a ser un problema para los otros 45 estados que vamos a tener que levantar fondos para ayudar a esta familia. Y una de las cosas que dice Mateo 24 es que cuando veamos todas estas cosas, que no corramos, que no vayamos para aquí, para allá. ¿Y qué es lo que primero que hacemos? Desde luego, toda la gente que está en la costa, al frente de las playas, tienen que salir de esa área. ¿Ve? Entonces, si el mismo Jesús dijo en Lucas 18:8 que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. 18:8. Os digo, pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. 2000 años atrás Jesús dijo que si el Hijo del Hombre iba a encontrar fe en la tierra, de todas estas situaciones que iban a acontecer, especialmente para el tiempo de nosotros. Y Jesús pudo contemplar que iba a haber una falta de fe y iba a haber más incredulidad en la gente. Entonces la gente le dice las cosas y ellos se quedan y se mueren. Hay momentos que hay que salir, hay momentos que hay que quedarse. Y gracias a Dios por la ciencia. Gracias a Dios por el conocimiento tecnológico. Gracias a Dios por los avisos que se dan antes de tiempo. Gracias a Dios que preservamos nuestras vidas con la tecnología que hay presente en el tiempo de... Gracias a Dios por esos inventos. Gracias a Dios por los medicamentos que nos alargan la vida para arrepentirnos y irnos para el cielo. Y no nos morimos sin saber qué fue lo que nos dio. Gracias a Dios. Que Dios no está en contra de la ciencia buena que ayuda a la humanidad. Dios no está en contra de la psicología o sociología o la filosofía que le da más entendimiento, más capacidad a los seres humanos para sobrevivir en esta tierra. Son la gente analfabeta que no quieren aprender nada, no quieren saber nada de nada. Pero hay que oírlo a ellos, hay que escucharlo a ellos sin ellos estudiar, sin ellos conocerlo. Y ellos sí pueden hablar. Y es un error en la sociedad y eso es el mal que está en la vida de cada uno de nosotros. Así que estemos tranquilos, estemos en paz, no hagamos lo que Jesús está diciendo que no podemos hacer, de la glotonería, la embriaguez, la lujuria, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, la lascivia, dejar que todos los deseos de la carne acaben con nosotros, la contienda, la envidia. Ves que mientras el Señor no viene, nosotros sabemos que el día se acerca, que vivamos como hijos de luz, que
tengamos la paz que necesitamos para poder seguir funcionando en esta tierra. Hoy en día yo veo un montón de gente que están haciendo lo que llaman los bunkers. Están haciendo casitas que la están enterrando debajo de la tierra. Pero si la gente está debajo de la tierra y la tierra tiembla, ¿quién lo va a salvar a ellos? Si viene un tsunami para diferentes pueblos, toda esa agua va a inundar y la gente que está debajo de la tierra, ¿cómo van a salir? Porque ya eso se va a convertir en un mar. O sea, que tenemos que aceptar que cuando nos llegue el momento y el tiempo nosotros, Señor, so be it, I'm here. Está bien. Bien. Entonces cumplimos lo que hizo, ¿qué es lo que hizo Romanos 14:8? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos el Señor. Ah, no, pero nosotros no vemos eso así. No, nosotros no vemos eso así. Nosotros queremos seguir viviendo encima del tsunami, del terremoto, del maremoto, del lodomoto, de todo lo que venga. Que se mueve el sol, que se muevan las estrellas, que se mueva la luna, pero yo quiero seguir viviendo. No, llegará un momento que nos va a tocar a nosotros como le ha tocado a un montón de gente, desaparecerse. Por más que corramos y lleguemos a las montañas y todo, cuando ya se está acercando todo esto, esto es lo que va a suceder. Entonces la idea es crear una fundación de paz, de tranquilidad, de conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando estemos en esos momentos, orar a Dios, Señor, aquí tu siervo. ¿Ve? Cuando Esteban estaba siendo apedreado en el capítulo 7 de los Hechos, Dios no lo salvó. Él vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo no mandó un ángel para cortarle las manos a todos esos fariseos y sacerdotes que lo están apedreando. Él no lo salvó. Esteban murió como el primer mártir diácono de la iglesia primitiva. Y después él le dijo a Dios que no lo culpe a ellos de ese pecado. Bien. Y así sucedió. Pedro fue preso en el primer siglo cuando vino la gran persecución. Sin embargo, los ángeles vinieron y sacaron a Pedro de la prisión. Y lo llevaron a la casa culto donde estaban los hermanos haciendo culto. Bien. Pablo fue acusado y él pidió ver a César porque él era ciudadano romano. Y él fue a ver a César. Y por él ir a César, porque él era ciudadano romano, y ahí el ciudadano romano podía ver al presidente, al dictador, al emperador. Pues él fue a ver a César y estaba preso para la audiencia. Y ahí estaba Nerón como emperador. ¿Qué hizo Nerón? Le cortó la cabeza a Pablo. Y a Pedro lo crucificó. Pedro dijo que no quería morir como su Señor, lo pusieron a boca abajo. En el año 66 después de Cristo. Quizás si Pablo no hubiera pedido ir a ver a César, hubiera dado 2 o 3 años más para seguir ayudando a los problemas que había en toda esa epístola que él escribió. Aunque él siempre decía, yo quiero estar con el Señor, pero es necesario que yo esté aquí para ayudarlo a ustedes. Pero ya él había experimentado el más allá, él había experimentado toda la gloria. Sin embargo, él decidió quedarse y él apeló a César porque quería predicarle a César, quería predicarle a esa gente grande. ¿Ve? Y estando preso, pues Nerón lo mandó a buscarle y le cortó la cabeza. ¿Qué digo con todo esto? Que cada uno de nosotros tiene que conocer la voluntad de Dios en su vida. No se deje llevar del grupo. No se deje llevar de profecía, porque la profecía más grande está aquí en la Escritura. No esté andando con personas que no están haciendo la voluntad de Dios, porque lo que le va a suceder a ellos le va a suceder a usted. Y eso yo lo he enseñado siempre. Yo tengo que estar seguro de decisiones que yo voy a hacer como persona que me conozca a mí mismo.
Muchas veces es glorioso lo que me presentan, pero no es la voluntad de Dios. Hace muchos años atrás había un maestro en mi congregación que yo siempre estaba en la escuela dominical escuchándolo a él, jovencito, y él presentó una situación que él quería irse para Puerto Rico de retirada con su familia. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me des una casa para yo retirarme. Y él fue a Puerto Rico y las familiares de ellos le consiguieron un apartamento. Y él fue y le dijo, Señor, gracias por contestar mi petición. Y regresó a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues él le pidió una casa y le consiguieron un apartamento y él vio que no era la voluntad de Dios que él estuviera en Puerto Rico. Y es interesante. Quizá hubiera sido yo, usted, o gracias Señor por ese apartamento. No, él pidió una casa. El hombre que tiene la iglesia más grande se llama Paul Yonggi Cho. Hoy en día se cambió el nombre a David Yonggi Cho, en el sur de Corea. Tiene casi 1 millón de creyentes en su congregación. Y yo leí los libros que él escribió, La Cuarta Dimensión. Yo leí para los 70 y 80 los libros de él. Y él dijo que en un momento dado le pidió una bicicleta a Dios. Yo quiero una bicicleta, Señor. Y Dios no le contestaba. Señor, pero ¿por qué tú no me dabas bicicleta? Entonces Dios le contestó, pero ¿de qué marca tú la quieres? ¿De qué color tú la quieres? Porque aquí hay millones de bicicletas, aquí en Seúl de Corea. Sé más específico. Oh. Después dice que le pidió también un escritorio para su oficina a Dios. Y él le dijo, lo quiere de Mahoma, lo quiere de caoba. Específico con Dios. Y yo sé que es fácil para nosotros salir y entrar en medio de estos tumultos, en medio de estas situaciones de crisis que hay. Pero investigue todo. Cada vez que usted vaya a salir, investigue todo. Investigue la aerolínea que usted va a usar, el avión que usted va a usar, el carro que usted va a usar, el barco que usted va a usar. Investigue antes de salir. Y mira que todo está bien para que usted no tenga un contratiempo innecesario. Y más cuando usted tiene cierta edad. Porque a veces cuando uno está joven, que uno puede salir corriendo cuando viene situaciones y se esconde o algo. Pero ya cuando usted tiene cierta edad, tiene que estar más tranquilo. Que la mente piensa que va a correr, pero el cuerpo dice, trata a ver si llega. Ya el cuerpo de nosotros es diferente. Así que les presento de nuevo este libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Lo puedo ordenar. Lo tengo aquí, miles y miles de estos libros en mi casa. Usted puede llamar al 646-755-1290, 646-755-1290, o me escribe a nicanor55@gmail.com. Ese es el email mío, nicanor55@gmail.com. Y entonces lo que hacemos es que yo le mando el menú de todos los nombres de los libros y tenemos conferencia en cassette de 80 minutos de todo lo que tiene que ver con salud mental. Así que usted se puede informar. Y también tenemos una conferencia que habla de hermenéutica y exégesis, cómo funciona este procedimiento para interpretar el texto bíblico. Tenemos toda esa conferencia. nicanor55@gmail.com. Me escribe ahí, me dice, hello doctor, envíeme el menú y yo se lo mando a su email. Y ahí están todos los nombres de estos libros. Y así, si quiere un paquete de los libros, yo se lo hago y voy al correo y se lo mando. Usted manda la cuota de los libros y seguimos hablando. Este programa está en YouTube. Yo tengo un grupo de personas que me ayudan a poner este programa en YouTube, que lo puede ver en otro momento. Y así seguimos. La idea es ponernos al día con lo que está sucediendo en este presente y seguir hablando de la enseñanza hermosa y maravillosa del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en 2 días. Eso viene siendo posiblemente el viernes o el sábado. Más o menos a esta hora estaremos haciendo otra presentación. Y si sigue la situación, seguiremos haciendo conexión con la profecía para que cuando vayamos al templo el domingo, el sábado, los días que ustedes van,
o vamos, que podamos estar en paz, tranquilos, y podamos adorar y cantar al Señor por la vida existencial que Dios nos concede tener, y orar por los que están en sufrimiento y en dolor, y no decir que es el juicio de Dios, que ellos le merecen. No, así no. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su pastor y doctor Nicanor González. Amén.